Compañeros licenciados, somos el grupo B2 y en esta oportunidad hablaremos acerca de la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta NIA. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Además, también trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. Tipos de opinión modificada. Esta NIA establece 3 tipos de opinión modificada, denominados opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, y la denegación o abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuado depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. El siguiente cuadro ilustra el modo en que el juicio del auditor sobre la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y la generalización de sus efectos o posibles efectos sobre los estados financieros afecta el tipo de opinión a expresar. La naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Si es material pero no generalizado, es una opinión con salvedades, y si es material y generalizado, una opinión desfavorable o adversa. La imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si es material pero no generalizado, una opinión con salvedades, y si es material y generalizado, una denegación de opinión. Gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros. Continuando con la presentación de la NIA 705, tenemos lo que son los objetivos. Los objetivos del auditor son expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros, pero con una opinión modificada, y poder concluir que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no se encuentran libres de incorrección material. Esto es debido a que el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Entonces, este será el motivo por el cual el auditor expresará una opinión modificada de forma adecuada. Definiciones. Encontramos 2 términos. El primero de ellos es generalizado, el cual es un término utilizado para referirnos como a un todo, ¿verdad? Es decir, que también nos podemos referir a las incorrecciones o describir efectos que tengan esas incorrecciones en los estados financieros, o que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad por parte del auditor de obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder expresar una opinión de auditoría, opinión modificada. Este es el tipo de opinión que el auditor va a expresar, el cual se puede dar de 3 maneras: opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, denegación o abstención de opinión sobre los estados financieros. Esto va a depender de los hallazgos o incorrecciones que el auditor pueda detectar o de las cuales no pueda detectar. Los dejo con mi compañera. Buen día, mi nombre es Vivian Pineda.
les hablaré sobre los requerimientos de la NIA 705, situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando concluya sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros en su todo no están libres de incorrección material, o cuando no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su todo están libres de incorrección material. La imposibilidad del auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada se puede originar en circunstancias ajenas al control de la entidad, circunstancias con la naturaleza o el momento de realizado el trabajo del auditor y limitaciones impuestas por la dirección. Determinación del tipo de opinión modificado. Se pueden definir tres tipos de opinión. Opinión con salvedad. El auditor expresará una opinión con salvedad cuando haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluya que las incorrecciones son materiales pero no generalizadas. O cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión y concluya que los posibles efectos de los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizadas. Opinión desfavorable. El auditor expresará una opinión desfavorable cuando haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluya que las incorrecciones son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación de opinión o abstención de opinión. El auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, pueden ser materiales y generalizadas. O cuando en circunstancias extremadamente frecuentes suponga la existencia de múltiples incertidumbres, él concluye que no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada. El auditor observará que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de auditoría. Él expresará una opinión con salvedades o denegará su opinión. El auditor pedirá a la dirección que elimine esta limitación. Si rehúsa eliminar la limitación, él comunicará a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que ellos participen en la dirección, y determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, él determinará las implicaciones de este hecho y comunicará a los responsables del gobierno cualquier cuestión relativa a incorrecciones identificadas. Otras consideraciones en relación con la opinión desfavorable o con la denegación de opinión. El auditor expresará una opinión no modificada sobre los estados financieros de conformidad con un marco de información financiera y a la vez opinión desfavorable de conformidad con un marco de información financiera distinta. O la denegación de opinión sobre los estados de operaciones y los flujos de efectivo y una opinión no modificada a la situación financiera. En este caso, él se abstendrá de opinar. Continuando con la presentación de la NIA 705 en la estructura y contenido del informe de auditoría, cuando se expresa una opinión modificada, cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de la opinión tendrá el título opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación, abstención de opinión, según corresponda. Siendo el orden de opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación, que también es la abstención de opinión, la norma establece que en una opinión con salvedades, cuando el auditor exprese una opinión, se manifestará que en su opinión, excepto por los efectos de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección de fundamentos de la opinión con salvedades, adicionalmente establece los
los párrafos a incluir, cuando es un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Es importante que aquí se expresa que los estados financieros han sido preparados de conformidad con. Si se da una opinión modificada por efecto de no obtener evidencia suficiente y adecuada, se utilizará la frase excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. En la opinión desfavorable, establece que debido a la significatividad de las cuestiones o cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la opinión desfavorable, adicionalmente establece los marcos que hablan del cumplimiento, ya sea de un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento, y hace la aclaración que no se presenta fielmente o no han sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Por último, en la denegación o abstención de opinión y según la norma, cuando el auditor deniega la opinión por la falta de evidencia suficiente y adecuada, establece los párrafos a incluir en los cuales no expresa una opinión por falta de evidencia suficiente y adecuada. Fundamentos de la opinión. Cuando se expresa una opinión modificada, se sustituirá el título Fundamentos de la opinión por Fundamentos de la opinión con salvedades, Fundamentos de la opinión desfavorable o Fundamentos de la denegación según corresponda a cada tipo de situación. Y es en esta sección en donde se realiza una descripción de la cuestión que da lugar a la opinión modificada. La norma establece los párrafos modificaciones y a los mismos en cuanto a la información a incluir por el tipo de incorrección material que afecta el resultado del informe y si existe incorrección en relación con la falta de revelación de la información requerida. La norma establece que el auditor discutirá la falta con los responsables del gobierno, describirá la naturaleza y salvo que no sea factible, incluirá esta información omitida. Cuando se exprese una opinión con salvedades a una opinión desfavorable, modificará la declaración sobre si la evidencia que ha obtenido proporciona una base suficiente para incluir los términos que correspondan al tipo de opinión. Adicional, cuando se niegue la opinión, se modificará el informe en los apartados requeridos por la NIA 700. En la sección Fundamentos de la opinión se incluyen todas las situaciones que hubieran requerido una opinión modificada y descripciones de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. Cuando el auditor deniega la opinión, modificará en el informe los requerimientos de los párrafos 39 a 41 de la NIA 700 y se incluirá solo una declaración sobre la responsabilidad del auditor y que sin embargo debido a las cuestiones descritas no se ha podido obtener evidencia con base suficiente para expresar una opinión. Así también la declaración del auditor con respecto a la independencia y de las demás responsabilidades. Cuando el auditor deniega la opinión, el informe de auditoría no incluirá la sección de cuestiones clave de la auditoría según la NIA 701 o una sección de información según la NIA 720. Y por último, comunicación con los responsables de la entidad. Cuando el auditor prevé expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, dará a conocer al gobierno de la entidad las circunstancias que dieron lugar a esa opinión, así como la redacción de dicha modificación.